¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de la redcristiana.com? ¿Listos para continuar esta serie de Apocalipsis y aprendiendo las iglesias, precisamente con nuestro queridísimo pastor Josué Ibarra, quien ya está ahí en pantalla? Suponemos que está en algún lugar de México, creemos eso, y estamos listos, mi querido pastor, para continuar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, hermano Iván, y a todos los que nos miran esta tarde, que es una bendición poderles saludar y poder compartirles una porción más de las Escrituras. Nos encontramos en Saltillo, Coahuila, México. Si Dios quiere, a partir del 20 de noviembre tenemos unas giras aquí en México, en diferentes estados, de visitando nuestras coberturas de Resplandece. Y luego ya en diciembre estaremos una vez más en otra gira en Estados Unidos. Así que les saludamos hoy desde Saltillo, Coahuila, y les bendecimos a todos y sean bienvenidos a esta nueva programación, y que prepare su cuaderno, su Biblia, sus plumas o con lo que escribe, porque hoy vamos a hablar de otra iglesia de Apocalipsis. Estamos listos, mira, yo ya estoy aquí con cuadernos, todo para tomar nota. Las iglesias del Apocalipsis, solamente los nombres de unas para que no volvamos a hacer otros resúmenes que son importantes. Las que ya hemos visto así, yo creo que aparecen en pantalla rapidito y nos vamos Sí, con la que sigue. sí, Éfeso, la iglesia que perdió el primer amor, es la primera que nos señala la Biblia. Luego viene Esmirna, la iglesia que sufre persecución, la iglesia afligida. Luego Pérgamo, que es la iglesia que necesitaba arrepentirse porque el paganismo se había introducido a ella. Y luego ahora vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29, otra de las iglesias a las que Jesucristo les reclama más reclamo hay de Jesús hacia esta iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29, dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una de las iglesias más conflictivas de Apocalipsis, no solo por los problemas que tenían en cuestión de problemas doctrinales, sino que dentro de sus filas había una mujer llamada profetisa y que estaba enseñando a la congregación. Si nosotros vamos a la historia de esta iglesia, la historia nos dice que Tiatira era una ciudad que no poseía fortificaciones y que era vulnerable militarmente. Se encontraba en medio de un valle, camino a Pérgamo y a Sardis, a 70 kilómetros entre Pérgamo y Sardis. Pero también dice que Tiatira era una ciudad que vivía con gremios, con sindicatos, era una ciudad muy ajetreada, había mucho comercio, y por lo mismo que había mucho comercio, es que se había levantado un paganismo muy fuerte en ese lugar, y el comercio traía un imperio económico que les hacía creer a ellos que no necesitaban del arrepentimiento, o no necesitaban del poder o de la provisión de Dios. Pero también, si la historia nos dice que estaban en un valle entre Pérgamo y Sardis, significa y que eran vulnerables, que no tenían fortificaciones. Esto es una enseñanza espiritual
de que toda iglesia que no tiene fortificaciones en el Espíritu Santo, que no tiene fortalezas en la palabra de Dios y que no tiene fortalezas en la doctrina, siempre estará vulnerable contra los engaños de Satanás y contra los engaños de espíritus que pueden introducirse a la iglesia y que pueden destruir la sana doctrina o pueden destruir lo que la iglesia ha hecho para Dios. Luego nos describe lo que es Jesucristo para esta iglesia. En esta iglesia, en el versículo 18, Jesucristo se presenta como el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies como el bronce bruñido. Y hablábamos que Jesucristo lo ve todo. Sus ojos de fuego lo ven todo, Él lo penetra todo. Y sus pies de bronce bruñido es el juicio, porque Él es justo. Jesucristo siempre llega a tiempo y siempre hace todo con justicia. Hay algo que tenemos a nuestro Dios. Nuestro Dios nunca se mueve por caprichos, ni por enojos infundados, ni por vulnerabilidades emocionales. Dios siempre se mueve por el principio de la justicia. Aún las muertes, aún lo más triste, aún lo que pareciera que no es justo, Dios siempre tiene una justicia y siempre llega a tiempo. Y esto es algo en el cual nos debemos de descansar. A Dios nada se le pasa, Dios no tiene problemas, Dios tiene soluciones. A veces parece que los cristianos vivimos injusticias de las cuales nadie se hará cargo, pero Dios es justo. Si permanecemos firmes, orando, creyendo, esperando con paciencia, Dios siempre llega a tiempo y Dios es fiel. Así que nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios y a esperar que Él sea el que nos haga justicia siempre cuando pasamos por injusticias. Luego nos habla del diagnóstico de la iglesia. El diagnóstico fue este: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, y que perseveras, que eres perseverante y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Jesucristo hace un diagnóstico. Él tiene la radiografía de la iglesia y le dice a la iglesia: yo conozco que tú eres una iglesia trabajadora, que tú eres una iglesia que siempre está al servicio de la comunidad, que eres una iglesia que tiene incluso amor. Esto es algo increíble, porque hay iglesias que no tienen amor. La iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía muchas obras, pero no amaba a Jesucristo, se les había acabado el amor. Pero esta iglesia, Jesucristo, en su diagnóstico, en su radiografía, les dice: sé que tienes fe, sé que tienes obras y sé que tienes amor. Ahora, aquí hay un punto neurálgico en el que los cristianos tenemos que concentrarnos y tenemos que aprender de esta enseñanza bíblica. Porque, por un lado, Éfeso era una iglesia trabajadora, incluso cuidaba la sana doctrina, incluso descubría a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Por otro lado, les faltaba amor. Era una iglesia que tenía bases teológicas y doctrinales, pero que le faltaba amor en Jesucristo. Y esto es algo que tenemos que considerar, porque hay iglesias que tienen muy buena doctrina, que tienen muy buenos fundamentos bíblicos, pero no tienen amor, no aman a Jesús y no aman a su prójimo. Es bueno tener sana doctrina. ¿Me ibas a decir algo? Sí, es que me causa como curiosidad y quiero preguntártelo. En el caso de Tiatira, lo que estás compartiendo, tenían obviamente cosas buenas y no tan buenas, ¿de acuerdo? En esas épocas, pastor, dice algo la palabra, ¿cómo se nombraban a los pastores? Es decir, ¿cómo alguien se convertía en un pastor de una iglesia, por ejemplo, de estas, o en un líder de una iglesia de estas? Y yo quiero aprovechar este paréntesis también para que nos guíes un poquitito cómo hoy por hoy, al menos por aquí cerquita, en nuestros alrededores, cómo se debe nombrar correctamente a un pastor de la iglesia cristiana evangélica. Ok, en los tiempos bíblicos, en los tiempos del libro de los Hechos, el Espíritu Santo fue el que eligió a los 12 apóstoles y luego se les asigna a los apóstoles ser maestros para levantar a otros pastores, a otros líderes, a otros evangelistas y profetas y maestros. Luego posteriormente, y esto es un buen tema porque posteriormente se habla hoy en día del apostolado, del que no es apóstol o el que sí es apóstol, o que si ese ministerio sigue vigente o no sigue vigente.
Ujú. Ahora, antes de responder a eso, tengo que decir esto. Quien sigue haciendo el llamamiento pastoral es el Espíritu Santo. Quien sigue haciendo la labor de convencer a alguien para el servicio de la obra y, perdón, y ser pastor es el Espíritu Santo. Indudablemente, Jesucristo y el Espíritu Santo son los principales que están haciendo llamamientos para que las personas funjan sus pastorados. Así que esto es algo que tenemos que comprender. Haya una iglesia, haya pastores predicando o no, es el Espíritu Santo y Jesucristo haciendo el llamamiento a aquellos que se convierten a Cristo y aquellos que en su gracia el Señor les ha visto la posibilidad de convertirse en pastores. Ahora bien, en una iglesia local se supone que el pastor principal es el que debe estar atento con el discernimiento en el Espíritu Santo para saber quiénes tienen llamamiento pastoral y apoyarlos. En el contexto bíblico, cada iglesia tenía su propia escuela bíblica. Las iglesias de la antigüedad o del Nuevo Testamento tenían una función, era levantar pastores y apóstoles y evangelistas o profetas o maestros desde la localidad de la iglesia. Hoy en día se acostumbra que hay escuelas bíblicas y que si alguien recibe un llamado, se le envía a la escuela bíblica, ya sea de una organización cristiana o alguna escuela bíblica interdenominacional donde se aceptan todas las denominaciones cristianas. Yo no sabría decirte exactamente dónde comenzaría esto de abrir escuelas bíblicas. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo de que había escuela de profetas. Elías tenía una escuela de profetas y un día los profetas estudiantes le dicen, ya no cabemos en este lugar, nos es necesario construir uno más grande. Dice que Elías se va con los profetas estudiantes y construyen un templo o una escuela más grande y allí siguen estudiando la escuela de profetas. Sí hay evidencia bíblica de que había escuelas proféticas o había escuelas de alguna manera bíblicas, pero luego viene Jesucristo y Jesucristo toma este modelo donde él toma a sus discípulos, que recordemos que eran 82, él asigna 12, pero eran 82 discípulos los que lo seguían, porque luego en una palabra que él da fuerte, firme, les dice, yo moriré y a ustedes los perseguirán, y dice que 70 de esos 82 discípulos se retiran. Pedro se le acerca y le dice, maestro, duras palabras son estas, y ahora se te están retirando 70 discípulos. Jesús le dice, ustedes también se quieren ir. Dios no tiene problema con eso. Entonces se quedan 12 discípulos con Jesucristo. A mi parecer, según la Biblia, lo que yo veo en las escrituras es que toda iglesia local debería de tener su función, su escuela bíblica para generar sus propios pastores, sus propios apóstoles o sus propios evangelistas, maestros o profetas. Claro. Sin embargo, yo creo que cada iglesia ha perdido este enfoque. ¿Por qué? Porque ahora nos estamos enfocando más en tener escuelas bíblicas a los cuales mandar a aquellos que tienen un llamamiento. Ahora, yo no estoy en contra de las escuelas bíblicas. Yo gradué de una escuela bíblica y yo sería malagradecido hablar mal de ellas. Pero para mí, bíblicamente, toda iglesia debería estar levantando a sus propios pastores, a sus propios líderes, a sus propios maestros, a sus propios profetas, y toda iglesia debería estar haciendo la función de enviar a sus misioneros y abrir nuevas obras, porque así era como trabajaba la iglesia del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos y hasta el Apocalipsis. Cada iglesia era una semillera y los profetas o los pastores locales eran los que ungían y enviaban a los nuevos llamados una vez que se habían preparado internamente dentro de su iglesia con una base bíblica, teológica, doctrinal, según la doctrina de Jesucristo, y entonces cada iglesia enviaba a sus misioneros. Entonces, yo creo que bíblicamente cada iglesia y cada pastor titular de iglesia debería estar teniendo la funcionalidad de levantar nuevos llamamientos, de prepararlos dentro de sus iglesias y luego como iglesia enviarlos a abrir nuevas obras o enviarlos a las misiones. Claro, Hasta aquí no pastor. sé si queda claro, Sí, sí. está claro, está muy claro. Perdón, La perdón. pregunta, tranquilo, pastor, la pregunta va encaminada un poquito hacia saber, encontrar quiénes eran los líderes de estas iglesias del Apocalipsis. Es decir, en este caso, digamos, quién era el pastor de Tiatira, quién era el que dirigía Tiatira
porque obviamente lo que nos estás compartiendo como enseñanza es muy importante, además, interesante Claro. pero importante, porque acertaban en algo, pero estaban muy equivocados en otra cosa. Entonces uno dice, ¿y quién era el líder ahí? ¿Quién dirigía? ¿Quién era pastor? ¿Quién era, no sé, el líder de una iglesia como Tiatira? Em, sí tengo el dato de algunos de los nombres de los pastores que fungieron en cada iglesia de las 7 iglesias de Apocalipsis. Sin embargo, no lo tengo ahorita aquí a la mano. La Pero verdad el me desvío, no, intrigó. y más importante que el nombre pastor de repente en ese momento, porque pues no es fácil Sí, saberse todos estos datos, más importante que el dato del nombre, mi intención también va por otro lado, de dónde digamos, se tuercen estas iglesias, por qué de repente teniendo claro cuál es la doctrina, el evangelio, por qué estas cosas suceden. ¿Tiene que ver muy el bien. líder en esto o no? ¿El líder de esas Sí, iglesias tiene que ver o no? de hecho, Jesucristo, aquí lo que vemos es una intimidad de Jesús con la iglesia. Yo quiero que quede claro que lo que sucede con las 7 iglesias del Apocalipsis es que Jesús tiene una intimidad con ellos. Él entra a la cámara secreta, a lo más íntimo de cada iglesia de estas 7, y lo primero que hace es hablarle al pastor de esa iglesia, al ángel de la iglesia, que es el pastor. Hemos explicado otras veces que el ángel significa que hay un ángel protector de cada iglesia, pero también se refiere al pastor. Y en este caso, al pastor es al primero que Jesucristo se dirige y le dice, tú eres el encargado de la iglesia. Si hay una Jezabel enseñando en iglesias, porque tú lo estás permitiendo. Ya. Si la iglesia está bien en fe, en amor, en obras, en servicio, en doctrina, es porque tú la estás preparando, pero te estás equivocando en esto. Le estás permitiendo a una mujer llamada profetisa que enseñe a mi iglesia. Entonces, la responsabilidad recae sobre el pastor. ¿Por qué? Porque los pastores somos los amigos del novio y estamos preparándole a la iglesia. Somos la voz que clama en el desierto y estamos preparando a la novia para el encuentro con su novio. ¿Sabes tú que el problema de muchos pastores, y lo digo con mucho respeto, generalizando, que el problema de muchos pastores es que se les olvidó que son los amigos del novio y que el novio es Jesucristo y le están robando el amor de la novia a Jesús? Yo conocí una pareja que en una visita pastoral les hice esta pregunta: ¿y ustedes cómo se conocieron? Platíquenme. Y ellos me dijeron, me da mucha vergüenza platicarle. Y yo le dije, pues platíquenme, no pasa nada. Me dice, lo que pasa es que yo no le gustaba, yo le gustaba a su mejor amigo, pero su mejor amigo era muy tímido. Y entonces su mejor amigo lo que hacía es que me escribía cartas y él venía y me las leía. Y una vez que él me las leía, pues yo decía, wow, qué bonito escribe. Pero la verdad es que yo me fui enamorando del que me las leía. Claro. Su voz, su manera de leérmelas, y como todos los días venía a leerme una carta diferente, entonces yo empecé a enamorarme del cartero prácticamente. Y entonces dice, pues al final mi esposo perdió la amistad de su mejor amigo porque un momento él tuvo que decirle, ¿sabes qué? Tú le enviabas las cartas y todo, pero como tú nunca te animaste a ir a hablar personalmente con ella y yo tenía meses y meses yendo a hacerte ese favor, pues terminó ella enamorándose de mí. Te pido perdón y pues me voy a quedar con ella y al fin se casaron. Entonces, esta historia de amor, bueno, humanamente tal vez no tenga más gente que perjudicar más que el desenamorado que escribía cartas, pero en la historia de amor de la iglesia cristiana, el que envía las cartas es Jesucristo y nosotros somos las que se las leemos a su novia. Y el punto aquí es que muchas veces nosotros estamos robándole el amor de la novia a Jesucristo. Una de las Wow. cosas que Jesús le está diciendo a los 7 pastores de Apocalipsis es esto: ¿por qué me estás robando a mi novia? ¿Por qué no me la estás preparando bien? Yo espero una novia en santidad, limpia, sin mancha y sin arruga, pero tú me la tienes como una chimoltrufia. Jesús no viene por una chimoltrufia en la iglesia, Jesús viene por una iglesia ataviada de blanco en santidad, pero sobre todo, hermano Iván, que esté enamorada de Jesús. Nuestra labor pastoral es que la iglesia esté profundamente enamorada de Jesús y que por ese enamoramiento y ese amor genuino viva en santidad, viva en la sana doctrina y se esfuerce en servir y dar lo mejor para Jesucristo. Que no se nos olvide nunca a ningún pastor ni a la iglesia en general que la novia es la iglesia, que Jesús es el novio y que nosotros solo le estamos preparando a la novia para el día de la boda. En el arrebatamiento vendrán las bodas del Cordero y es ahí
donde Jesucristo nos llamará cuentas a todos los pastores. Realmente nuestra mayor responsabilidad como pastores es mantener a la iglesia enamorada de Jesucristo, no de nosotros. Porque a decir verdad, y esto lo digo también con mucho respeto para todos, sí vemos ministerios donde la gente está más cautivada por la personalidad del predicador que por el mensaje del predicador. Sí vemos ministerios donde la gente está más cautivada por el hombre que predica que por la palabra que se está predicando. Sin lugar a dudas, yo he escuchado comentarios de hermanas, y digo hermanas porque me ha tocado escuchar a hermanas, decir, yo voy a esa iglesia porque el pastor está bien guapo. Wow, es que qué bonito, qué guapo se ve ese pastor. Es que me encanta cómo habla. Es que me encanta cómo se dirige a las personas. Y cuando yo escucho esto, ok, yo no niego si hay un pastor guapo, o si huele bien, o se viste bien, o su aroma en su fragancia es exquisita. Yo no niego eso. La gracia a veces le ayuda a los predicadores también a verse guapos hasta al que está feo. Pero, pero no es nuestro derecho, no es robarle el amor de la novia a Jesucristo. Nuestra responsabilidad es mantener a la iglesia enamorada de Jesús, perdidamente de él. Y por eso, aquí viene la respuesta a la pregunta, ¿en dónde comenzó a desvirtuarse esto que la iglesia debería estar preparando, enviando, etcétera? ¿Por qué la iglesia no siguió los pasos que Jesús les había dado? Porque en medio de persecuciones y en medio de falsas doctrinas y en medio de asesinatos de muchos predicadores en los tiempos bíblicos, también hubo quien le robó el amor de la novia a Jesús y se empezó a desvirtuar o a degenerar el mensaje. Que bendito sea Dios. Con esto no quiero decir que el evangelio está totalmente perdido. El evangelio sigue siendo de Cristo, sigue teniendo poder para salvar y restaurar, y la Biblia sigue siendo un mensaje que lleva a las personas a enamorarse y a vivir en santidad con Jesucristo. Sin embargo, no podemos tampoco negar que en medio de tanta persecución que la iglesia ha vivido, en medio de tantos problemas en que la iglesia se ha desenvuelto y en medio de tantos peligros o persecuciones y falsos pastores o profetas, la iglesia ha sufrido muchos cambios y metamorfosis que la ha llevado a desvirtuarse o a apartarse de la doctrina que Jesucristo nos dejó. Así que es muy importante entender esto. No hay iglesia perfecta, pero sí podemos esforzarnos, como dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente para cumplir todo lo que Jehová te ha mandado. Y uno de los mayores esfuerzos como pastores que tenemos que hacer es este: no debo robarle el amor de la novia a mi amigo que es Jesucristo. Mi labor solamente es mantener a la iglesia enamorada de su novio Jesús y mantenerla en santidad y en la palabra de Dios. Esa es mi labor, esa es mi responsabilidad. Por eso yo el consejo que le doy a muchos pastores es este: ama a la iglesia como oveja, como novia de Jesús, mas no le robes el amor, porque el amor es exclusivo de Jesucristo. Nosotros tenemos que ser pastores y siervos que estemos siempre al tanto de las necesidades de la iglesia, en qué está fallando, pero también al mismo tiempo estarla preparando para el encuentro con su amado maestro y su amado novio, que es Jesucristo. Así que dicho lo siguiente, nosotros tenemos que aprender que como iglesia, nuestro principal objetivo es enamorarnos de Jesús. Ahora, hago un paréntesis, hermano, y a todos los que nos miran, porque hoy en día no solamente tenemos el problema de muchos pastores robándole el amor de la novia a su amigo, que es Jesús. Tenemos otro problema, el problema de que muchos cristianos hoy en día no quieren pertenecer a una iglesia. Hoy tenemos una generación donde está también desacreditando la labor pastoral. Es cierto que a veces tenemos errores y fallas en los ministerios, pero eso tampoco le da derecho a la iglesia de decir, yo no necesito congregarme, yo no necesito de una iglesia. Y algunos espiritualmente dicen, porque Jesús es mi pastor y Él es el que me habla y el que me bendice y el que me pastorea. Entonces, parece bondadoso esto que las personas dicen, pero bíblicamente, y aun cuando los pastores tengan errores, lo bíblico es que cada congregante y cada persona que se entrega a Cristo pertenezca a una iglesia. La misma escritura dice, no dejen de congregarse como acostumbran algunos,
y más ahora que estamos en tiempos finales. Desde el Antiguo Testamento, el salmista decía, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Otra porción de las Escrituras dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Otro de los salmos dice, hasta el pájaro, el gorrión, encuentra casa en el templo, en la casa de Dios. Mira cuán hermoso es habitar los hermanos alabando al Señor. Así que desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, nuestra responsabilidad es pertenecer a una iglesia y tener un pastor que nos pastoree. Todos necesitamos ser pastoreados. Todos, incluyendo pastores, necesitamos un pastor que nos hable, que nos ministre o que nos pastoree. Alguien que no tiene autoridad sobre sí o no tiene una cobertura pastoral, pues simplemente lo voy a decir como lo dice la Biblia, es alguien rebelde. La rebeldía está destruyendo a la iglesia. Y aunque haya muchas personas diciendo, es que a mí me pastorea Jesús, mi pastor es virtual porque yo lo veo en YouTube o lo veo por Facebook, qué bueno que haya programaciones, qué bueno que el internet, la televisión y la radio sirva para que el mensaje del evangelio llegue a muchos lados y a muchos cristianos o no cristianos, pero la Biblia nos determina a nosotros que tenemos que congregarnos y pertenecer a una congregación. Esto es muy importante porque una persona que no tiene congregación no tiene identidad. Una persona que no ama a la iglesia por la cual se pagó un precio y precio de sangre, es una persona que regularmente cree amar a Jesús, pero no ama a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dejó claro esto, que tenemos que pertenecer a una congregación. En la antigüedad y durante la historia de la iglesia se ha demostrado esto. La iglesia ha sido perseguida. A la iglesia le han derribado templos. A la iglesia no le han permitido en muchos países juntarse como congregación. Y sin embargo, se esconden en catacumbas, en túneles de drenaje abandonadas, se reúnen en casas a escondidas, porque la iglesia sabe que aun cuando haya una persecución y los templos sean cerrados o destruidos, tenemos que congregarnos, porque somos una familia y necesitamos la labor pastoral para crecer y amar a nuestro prójimo. La iglesia no es perfecta, pero precisamente por eso Dios derramó su amor en nuestros corazones. ¿Sabes tú, hermano Iván, que casi todos los predicadores oramos y todos nuestros congresos tienen que ver con avivamientos con el Espíritu Santo? Decimos congreso con el avivamiento del Espíritu Santo en el congreso. Todos piden el derramamiento del Espíritu, pero casi nadie pide el derramamiento del amor. Y el derramamiento del amor también está en la Biblia, porque en Romanos, si no recuerdo mal, capítulo 5, dice que su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Hay un derramamiento del amor. Por eso es importante que la iglesia no solo pida el derramamiento del Espíritu Santo, sino que también pida el derramamiento del amor. ¿Sabes tú que Dios nos dio el amor, primero, para perdonarnos entre nosotros? Segundo, para amar a Jesús con toda el alma. Tercero, para amarnos entre nosotros. Y cuatro, para tolerarnos. Porque ninguna iglesia es perfecta. Pablo habla de tolerarse unos a otros y de orar unos por otros. Y el hecho de que la Biblia hable de tolerarnos, la palabra tolerar significa mucho. Significa que tal vez te caiga mal cosas de otra persona, que no las soportas, pero por amor las vas a hacer a un lado, las vas a quitar de tu enojo y vas a amar y a perdonar, a esforzarte a estar bien con ese hermano. Así que el amor es muy importante en las iglesias, como también el derramamiento del Espíritu Santo. Y esto es algo que tenemos que aprender, que muchos piden el derramamiento del amor, del Espíritu Santo, pero pocos piden el derramamiento del amor. Y es por eso que vemos iglesias con conflictos, peleándose por insignificancias los hermanos, o dividiéndose por cuestiones a veces que rayan en la tontería. Y entonces a veces el amor es importante, la unción del Espíritu Santo es importante, la sana doctrina es importante, pero sobre todo amar a Jesucristo con toda el alma. Amén. Si nosotros nos enamoramos de Jesús, nosotros tendremos la capacidad de soportar toda prueba y de soportar toda persecución, porque en eso está la ley y los profetas, que estemos amando a Jesús y amando a nuestro prójimo. Es una base
bíblica y teológica poderosa, que si la llevamos a cabo, vamos a aprender grandes cosas. Amén. No sé si responda a lo que No, me... está totalmente más que respondido, con amplitud, profundidad, con explicación amplia, etcétera, etcétera. Ahí sí, como digo yo popularmente, más claro ni el agua, o sea, más claro el agua, Amén. ahí estamos. ¿Con qué redondeas Tiatira para entonces concluir con Tiatira en estas 7 iglesias del Apocalipsis? Y obviamente dejamos pendientes, creo que ¿cuántas quedan? ¿Quedan 3 más o 2 más? 3 más. Después de Tiatira deben quedar 2 más, ¿no? Sardes, Filadelfia y Laodicea. Vale, creo que 2 más. 3 más, dice aquí nuestra Sí, productora. sigue Así que, bueno, Sardis, Filadelfia sí. y Laodicea. O sea, quedarían 3 pendientes finalizando con Tiatira. Finaliza con Tiatira, mi querido pastor. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos más o menos unos 12 minutos, de 10 a 12 minutos. Así que aprovechalos, pastor. Muy bien. Miren, la iglesia de Tiatira tenía algo. Tenía fe, tenía amor y tenía servicio, pero no tenía discernimiento. La iglesia de Éfeso tenía discernimiento para distinguir a los falsos apóstoles, pero no tenía amor. La iglesia de Tiatira tiene amor, pero no tiene discernimiento. Jesús es bien sabio. Él pone 2 ejemplos claros. Primero nos pone a Éfeso, la iglesia que tenía discernimiento, doctrina, y expulsa a los falsos apóstoles. Pero la iglesia de Tiatira tenía amor, pero era tanto el amor que tenía que le faltaba discernimiento. Y hay iglesias que tienen mucho amor. ¿Y cuál es el peligro de tener amor y no tener discernimiento? Pues tener falsos profetas dentro de la iglesia, porque a veces amamos, pero cuando ese amor no está equilibrado, a mí mi pastor, el que fue mi papá espiritual, siempre me decía, ama, pero ama con conciencia. No ames con tontería, no ames a lo tonto, me decía. El amor no está peleado con ser gente racional. Ama y ten razonamiento, ama y ten conciencia, me decía. Porque el amor cubre multitud de pecados, pero razonar y tener conciencia nos va a evitar muchos problemas. Hay gente que se enamora y por no razonar las cosas, se enamora de personas equivocadas. Hay gente que se enamora, que ama, pero por no tener razonamiento ni conciencia, comete muchos errores. Y entonces, ¿cuál es el error que estaba cometiendo esta iglesia? Que tenía amor, pero el amor lo confundía creyendo que amar es tolerar pecados. Amar no es tolerar pecados. La mejor manera de demostrarle a alguien que lo amas es decirle en qué está equivocado y de qué se tiene que arrepentir. Sabemos por estadísticas que Jesús en el Nuevo Testamento predicó más de juicio, de infierno que de amor. Entonces, a veces nosotros como iglesia confundimos y creemos que amar significa tolerar incluso a aquellos que nos están destruyendo, incluso a aquellos que nos están dividiendo o a aquellos que están contaminando a la iglesia. Amar no significa estar de acuerdo con el pecado. Amar no significa que yo no puedo decirle a alguien en qué se está equivocando para que se arrepienta o que está en pecado. Amar es precisamente decirle a las personas que están en pecado, necesitas arrepentirte. Te amo tanto que te tengo que decir que si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Te amo tanto que te tengo que decir que si no vuelves a Cristo, tú no mereces el cielo. El mejor amor es el que te dice la verdad. El mejor y genuino amor es el que sí te ayuda, te tolera, se enamora, pero también te dicen que estás mal. Jesús nos ama y todos los días con su Espíritu Santo nos dice, Josué, Iván, Claudia, tú me estás fallando en esto. No me gusta cómo haces esto. Me ofende esto que tú estás haciendo. Entonces, ¿por qué los cristianos tenemos la capacidad de arrepentirnos? Porque el Espíritu Santo tiene una función. Como Jesús te ama, yo como Espíritu Santo te digo en qué te estás equivocando, qué está ofendiendo a Dios y qué pecados tienes que alejarte y arrepentirte, porque si no, tú vas a ser destruido. Entonces, nuestra manera de amar no solamente tiene que ser ayudando a la gente, bendiciendo a la gente y soportando sus problemas o soportando sus errores. Amar también es decirle a la gente, yo veo esto en ti que te está llevando a la bancarrota y que no te permite ver más allá. Por eso Jesús a la iglesia de Tiatira le dice, yo veo que amas, yo veo que tienes fe,
pero lo que no veo es que tienes discernimiento. Y la prueba es que estás permitiendo que esta mujer llamada Jezabel, dice aquí en el texto, tú permites que Jezabel enseñe a mi iglesia y que adulteren. Dice en el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Ahora, preste mucha atención, porque el apóstol Pablo nos dice que nos toleremos unos a otros con amor en Cristo. Pero luego Jesús le dice a esta iglesia, tú toleras a Jezabel. ¿Por qué estás tolerando a esta falsa profeta? Entonces, amor es tolerar a mi hermano que ama a Jesús, pero no es tener tolerancia a alguien que aborrece a Jesús. Quiero que quede bien claro esto, porque Jesús le dice, tú estás tolerando que esta mujer llamada Jezabel. Entonces Jesús dice, sí, entre cristianos tolérense, ámense, perdónense y ayúdense. Pero cuando tú ves en la iglesia a alguien que está predicando una doctrina que no es la de Cristo, cuando tú miras en la iglesia a alguien que está conduciendo a otros a pecar, que está dividiendo a la iglesia, dice Pablo, aquí, dice Jesús, hasta aquí llega la tolerancia. No tienes por qué tolerar a alguien que va en contra de la sana doctrina. No tienes por qué tolerar a alguien que está engañando a la iglesia con falsas enseñanzas. No tienes por qué tolerar a alguien que está dividiendo la congregación y la está alejando de Jesús y de la visión y del llamado de Cristo. No tienes por qué tolerar esto. ¿Por qué? Porque al tolerarla, estás poniendo el amor de Jesús con el amor de este falso profeta en un nivel igual, y el único que merece ser amado es Jesús, y el único que merece que le entreguemos todo es Cristo Jesús. Ahora bien, Jesús lo primero que le dice a esta iglesia es, toleras a esta falsa profeta. Y no solo la toleras, dice que enseñe. Ella se dice profetiza y enseña. ¿Sabes tú que la palabra enseñar significa impartir? Esta mujer no solamente estaba enseñando conceptos bíblicos mal fundamentados o mal interpretados. Esta mujer estaba impartiéndole ya a la iglesia. La palabra enseñar es impartir. Cuando vamos al Antiguo Testamento, que la serpiente engañó a Eva, el Dios de los cielos le dice a Eva, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y la palabra enseñar significa ¿quién te impartió? Ahora quiero que entendamos esto, porque enseñamos lo que sabemos en una clase. Todo lo que yo sé en conceptos teológicos y bíblicos, yo los enseño en una clase, pero imparto quién soy yo. Y esta mujer Jezabel no solamente estaba enseñando, estaba impartiendo. Significa que ya tenía meses, años, impartiendo una falsedad en la falsa unción que ella tenía, impartiendo una falsa profecía, impartiendo una falsa enseñanza, porque las personas de ahí no solo la estaban tolerando, las personas de allí ya tenían una familiaridad muy allegada con ella, de tal manera que ya se habían contaminado y ya no veían al pastor como pastor, sino que ahora veían a esta mujer por encima del pastor. Así que es importante entender esto, porque cuando alguien entra a la iglesia y empieza a fundamentar, a impartirle a la iglesia, a dividirla, Pablo el apóstol dice, a los que causan divisiones, ni siquiera te les acerques. Hay una responsabilidad cristiana de amarnos, pero también hay una responsabilidad cristiana de que si amamos a Cristo, nos vamos a alejar de aquellos que también nos perjudican en la fe y nos perjudican en la doctrina o en el llamado que Jesús nos hizo. Ahora, quiero cerrar los últimos minutos hablando de este espíritu demoníaco de Jezabel. ¿Cómo identificar cuando el espíritu de Jezabel está entrando a una iglesia? Bueno, lo primero que le quiero decir es que el espíritu de Jezabel es un espíritu demoníaco. En el Antiguo Testamento, como en Apocalipsis, era una mujer, literalmente era una mujer. Pero hoy hablamos que es un espíritu demoníaco, es una unción demoníaca que puede estar en hombres y en mujeres. No es un espíritu exclusivo de mujeres, aunque la Biblia habla de la mujer Jezabel, este espíritu también se ha dado y se dan casos en hombres. Es un espíritu que entra también en hombres y que empieza a destruir y a dividir. Lo tercero, primero le dije que es un espíritu demoníaco. Segundo, puede estar en hombres y en mujeres. Tercero, siempre se infiltra, por lo regular, son espíritus que se infiltran en los grupos de oración, en los grupos de células,
o en los programas donde el pastor no está con frecuencia, perdón. Es decir, este espíritu sabe dónde meterse. Y regularmente, como a las iglesias cristianas nos atrae mucho el tema de lo profético, el tema de las lenguas, de la profecía. ¿Qué hizo la iglesia de la Reforma? Eliminó las profecías y las lenguas para rechazar a todos los que entraban con lenguas y profecías, y encapsuló a todos al espíritu de Jezabel. Decían los reformadores en su mayoría que todo el que hablaba lenguas o el que profetizaba era un mal espíritu, y sacaron la teología sesionista. La teología sesionista es la que dice que los dones del Nuevo Testamento ya cesaron y que solamente existen algunos 9 dones en los cuales las lenguas ya no están, ni la profecía. Pero esto es falso. La Biblia dice que todos los dones del Espíritu Santo siguen vigentes, y son más de 30 dones que están en la Biblia, y de estos 30 dones todavía sigue vigente el de profeta como don y como ministerio. Y sigue también vigente el de lenguas e interpretación de lenguas. Sin embargo, ¿qué es lo que nos pide Dios? No solo que estemos adentrados a estos dones, sumergidos en el Espíritu Santo, derramamiento del Espíritu, bautismo en lenguas, esto sigue vigente. Pero ¿qué nos pide también el Espíritu Santo o Dios? Amor. Y que también nos pide, aparte del derramamiento del amor, discernimiento. Discernimiento no solo es la capacidad de distinguir entre espíritus falsos y el Espíritu de Dios, o la falsedad de las veces que Satanás imita las manifestaciones del Espíritu Santo. Discernimiento también significa madurez espiritual, y necesitamos que la iglesia crezca en madurez espiritual. Si la iglesia no tiene madurez espiritual, este tipo de espíritu se estará infiltrando constantemente para dividir a la iglesia. Entonces, por eso le estoy diciendo que en sus grupos de oración, en sus grupos de células, o si hay algo que el pastor está descuidando, cuide bastante esa parte, porque son regularmente las áreas donde este espíritu de Jezabel se infiltra y empieza a dividir y a destruir. Este espíritu es un espíritu manipulador. Comienza también a hacerle creer a los demás que ellos son los únicos que tienen esta unción y esta revelación sobrenatural. Y es por eso que es una unción diabólica muy atractiva para muchos. Porque cuando un espíritu de Jezabel se infiltra, estos espíritus tienen ese magnetismo. La gente los busca mucho porque regularmente manifiestan que tienen mucha revelación profética, que hablan lenguas, que Dios les revela a ellos cosas que incluso al pastor no se le están revelando. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque la manipulación es hechicería, y la hechicería es rebeldía delante de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque estos espíritus regularmente son manipuladores. Número 5, siempre buscan en la iglesia a los que son más nuevos o más débiles. Los espíritus de Jezabel, de Lucifer, de Kéfalos, de Coré, que son espíritus que se infiltran mucho dentro de las iglesias, son espíritus que buscan siempre a los más sencillos o a los más débiles o a los que están inconformes dentro de la iglesia. Hay algo que en guerra espiritual se llama espíritus afines. Y cuando alguien en la iglesia está inconforme, se está quejando, se queja del pastor, se queja del culto, se queja de la alabanza, se queja de las ofrendas, es un cristiano inconforme. Y a estos cristianos inconformes, regularmente estos espíritus los atacan. ¿Por qué? Porque son terreno fértil para que estos espíritus de manipulación y de contienda puedan sembrar esa semilla del divisionismo. Ahora también estos espíritus buscan a los más jóvenes en la fe, a los neófitos, a los que tienen poco de ser cristianos, o bien buscan también a aquellos que casi no leen la Biblia, casi no oran, van a la iglesia, ofrendan, diezman, de cuando en cuando limpian una silla, levantan un papel, pero realmente no están comprometidos con Jesús. Y al no estar comprometidos, entonces son presa fácil para este tipo de espíritus. Número 6, son espíritus que seducen no solo en enseñanzas falsas, sino en revelaciones falsas proféticas. Son seductores. A la iglesia que le gusta mucho las cosas sobrenaturales, este tipo de espíritus son muy seductores.
voy a decir algo con mucho respeto, no voy a decir nombres, pero tal vez con lo que diga gente va a identificar de quién hablo, y lo digo con mucho respeto. Por mucho tiempo hubo un apóstol muy famoso en televisión, y él tenía enseñanzas tremendas sobre Jezabel. A mí me impactaban sus enseñanzas acerca del espíritu de Jezabel, pero cuando yo veía a su esposa, yo, en lo personal, yo identificaba todas las características de Jezabel en su esposa. Y entonces yo me preguntaba para mí, ¿cómo este pastor es tan bueno para enseñar sobre el espíritu de Jezabel, pero él no distingue que en su esposa está este espíritu? Y se lo llegué a comentar a varios y me dijeron, no, lo que pasa es que tú le tienes envidia a este apóstol porque es muy famoso y exitoso. Y le dije, no, créeme que yo no envidio a nadie, soy muy feliz con lo que Dios me ha hecho y lo que soy. Sé quién soy en Cristo y tengo mi identidad, pero no puedo dejar de sentir en mi espíritu que esta mujer, esta pastora, tiene ese espíritu. Después de un año que con varios pastores mencioné esto y que se sintieron ofendidos tal vez, resulta que anunciaron su divorcio. Y entonces todos esos pastores que en algún momento habían dicho, no, estás equivocado, empezaron a decir, sí, yo sabía que esa esposa era mala. Yo sabía que la esposa de ese apóstol un día le iba a defraudar. Yo sabía que algo malo iba a pasar. Entonces yo les decía con mucho amor y responsabilidad, ¿te acuerdas cuando yo te había mencionado esto? Y ellos me decían, sí, pero es que yo no quería creerlo. Ahora que ya se vino esta situación, pues me doy cuenta que sí, efectivamente había un mal espíritu en esta persona. ¿Por qué? Porque este espíritu es tan sagaz, es tan especialista en las manipulaciones, que llegan incluso a engañar a los mismos apóstoles o a los profetas de las iglesias. Vaya, esta iglesia de Teatira la tenía durante años ministrando, impartiendo, y al mismo pastor que se le reclama, ese mismo pastor que le permitía a esta mujer hacer esto. Significa que este pastor también estaba seducido con las profecías de esta falsa profeta. Así que por eso yo le digo a usted que el espíritu de Jezabel no se saca de las iglesias solo orando o reprendiendo. El espíritu de Jezabel se saca con autoridad, se saca con carácter y se saca de las iglesias con madurez espiritual, madurez bíblica. Escuche lo que le voy a decir a todos los que nos miran. Las Jezabeles nunca se arrepienten. A las Jezabeles se les expulsa de las iglesias. La del Antiguo Testamento nunca se arrepintió. Terminó muerta por Jehú y tragada por los perros. La de Apocalipsis tampoco se arrepintió. Jesús dijo, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se ha querido arrepentir. Pero en la misma cama donde ha llevado a mis siervos a fornicar y adulterar, en esa misma cama la echaré junto con sus hijos y allí morirá. Entonces, los espíritus de Jezabel no se espera a que tengan arrepentimiento. Esta iglesia tenía tanto amor, no tenía discernimiento, que decía, tal vez un día se arrepienta, tal vez un día Jezabel entre en sí, tal vez un día esta mujer vuelva en sí y se arrepienta. Entonces Jesús viene y le dice, no, necesitas entender que las Jezabeles no se les da oportunidades, a las Jezabeles se les expulsa de las iglesias. Y esto tengo que hacerlo entender muy bien. Tengo otras características más de esta mujer, pero voy a cerrar con esto. Esto lo tenemos que entender muy bien, porque yo descubrí en las escrituras, y en este pasaje también en esencia, porque en los últimos versículos, ya cuando va concluyendo el mensaje de Jesucristo, dice en los versículos 25 en adelante, pero retened lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y a mí me llamaba la atención por qué solo a Tiatira y a los que salgan vencedores, Jesús les dice, les daré autoridad sobre las naciones. Porque el contexto es que si el pastor de esta iglesia entendía quién era Jezabel y la expulsaba y tomaba autoridad y tomaba discernimiento y madurez espiritual, y este pastor comprendía su labor y expulsaba a esta falsa profeta, este pastor iba a entender la autoridad sobre las naciones. Todas las naciones se rigen por este espíritu de Jezabel. Lo vemos en los lineamientos constitucionales que últimamente han estado lanzando los gobiernos, y sobre todo los gobiernos izquierdistas. ¿Qué es lo que están haciendo los gobiernos izquierdistas? Avalando el aborto, avalando la homosexualidad,
avalando el lesbianismo, avalando el divorcio, avalando el adulterio. Esto es espíritu de Jezabel dentro del gobierno. Y se necesitan Elías para confrontar al gobierno de hoy. Hoy ya no tenemos Elías, hoy tenemos pastores comprados por el gobierno. Hoy tenemos profetas callados porque el gobierno les da dinero, porque los compran. Y no digo que todos, pero una gran mayoría están siendo comprados por el gobierno. ¿Por qué ya no hay pastores como Elías diciéndole a los gobernadores, estás pecando, estás mal, tus constituciones o tus leyes van en contra de Dios? ¿Por qué ya no hay esto? Porque los pastores y los profetas hoy buscan fama nada más, buscan reconocimiento, buscan ser divos del evangelio. Vaya, esto lo digo con mucho respeto, ya hasta se le da Grammys a cantantes cristianos. Y algunos a mí me dirán, bueno, qué bueno que están llegando a lugares donde paganos también están y lo que sea. Perfecto. Si ellos están predicando de Jesús, yo no tengo ningún problema. Pero los dones no son para que ganen Grammys. Los dones son para que ser recompensados en el cielo. Porque los dones no son nuestros, son del Espíritu Santo. Y cuando a alguien le interesa más ser reconocido por la fama de este mundo, se le olvidó de quién son los dones y de quién son el ministerio. Hoy ya no vemos tantos profetas Elías, porque están siendo comprados o son cobardes. Ya no tienen este valor de irle a decir al gobierno, tus leyes van en contra de Dios y están destruyendo a la sociedad. Al menos yo estoy haciendo de mi parte. Cada gobernador, cada presidente municipal que a mí Dios en Saltillo o en Coahuila me ha dado la oportunidad de estrechar su mano, le he dicho de parte de Dios, gobernador, presidente municipal, yo no te voy a decir lo que otros pastores te han dicho, que Jesucristo te ama y te voy a regalar una Biblia y voy a orar por ti y luego te voy a pedir bultos de cemento, sillas y equipos de sonido. Yo no. Yo te vengo a decir que si no te arrepientes por todas tus corruptelas, si no te arrepientes por todo lo que has hecho tras las cortinas de la corrupción, porque es conocido que tu gobernador has hecho tratos con los narcotraficantes de este estado. Es conocido que los secuestros, las balaceras, es porque tú tienes tratos con narcotraficantes como los Zetas o los del Chapo o los del Golfo. Dios lo sabe, gobernador. Dios sabe que te tienes que arrepentir. Así que arrepiéntete de todo esto. Busca a Jesucristo. Y también te tengo que decir que las leyes que están avalando desde la Cámara de Diputados y Senadores son leyes que van en contra totalmente de la naturaleza de Dios. Él instituyó un hombre y una mujer para casarse y procrear hijos. No una mujer con una mujer, ni un hombre con un hombre, porque aunque la gente o la sociedad se ofenda, usted tiene que entender que ellos han ofendido primero a Dios, que el pecado ofende al Altísimo. Y si ellos ofenden a Dios, yo no tengo ningún problema con que se ofendan escuchar que están en pecado y que se tienen que arrepentir. Porque el amor del evangelio no se trata solamente de tolerar, se trata de decirle la verdad a la gente que va directo al infierno. Así que yo les he dicho a ellos, señor gobernador, con mucho respeto se lo digo, si usted no se arrepiente, si usted no vuelve a Cristo y si usted sigue avalando estas leyes, Dios a usted se lo va a demandar junto con su familia y juicio y castigo vendrá si usted no hace lo correcto. Así que... ¿Algún gobernador a los que le has hablado se ha arrepentido o no? No, piden que ore yo por ellos. A uno de ellos le profeticé el penúltimo, porque ahora hay uno nuevo, le profeticé y le dije, me dice Dios, orando por ti, me dijo Dios, que como tú has hecho nexos con la mafia, si no te arrepientes, Él te va a demandar todas las muertes y los secuestros. A mi iglesia Resplandece han llegado narcotraficantes con armas, nos han robado carros, nos han secuestrado gente. Yo he tratado con los secuestradores, yo he tratado con los narcotraficantes, cara a cara les he predicado de Cristo y les he dicho que se arrepientan también a ellos. Yo he perseguido a gente, un día llegó unos narcos a mi iglesia y pidieron a una hermana y se la llevaron, la secuestraron y yo los perseguí en mi carro hasta que me devolvieron a la hermana. Les hablé de que se arrepintieran a estos narcotraficantes y gracias a Dios ya no me han molestado. Pero te digo una cosa, esto yo se lo dije al gobernador anterior que salió y le dije, mira gobernador, a mí me pasó esto y orando por ti, Dios me reveló que si tú no te arrepientes, con los mismos mafiosos que tú hiciste tratos, se volverán contra ti y contra tu familia. Así que busca a Dios a tiempo. Así que, ¿qué sucedió? Que a los meses que yo le doy esta palabra, él me manda un mensaje y me dice, pastor, por favor te pido que ores, porque acaban de matar a un sobrino mío.
y han balaceado varias casas de mi familia, y los narcos con los que yo tenía algunos nexos me han amenazado de muerte. Por favor, ora. Perdón, y yo le dije, no solo voy a orar por ti, te invito una vez más a que te arrepientas, porque si no te arrepientes, esto no va a cambiar. Así que, ¿qué sucede? Que necesitamos más Elías predicando contra Jezabeles, porque el espíritu de Jezabel no solo se infiltra en las iglesias, se infiltra en los gobiernos y se infiltra en la sociedad. ¿Dónde lo vemos? En todo lo que está pasando. Jezabel es un espíritu matriarcal, donde elimina el liderazgo de los hombres. ¿Y no es acaso lo que está pasando ahora con las marchas de las mujeres? ¿No están diciendo que hay un patriarcado? ¿No están diciendo que el hombre no vale, que el hombre tiene que tener menos derechos que las mujeres? ¿No le están robando el liderazgo ahora a los hombres? Claro que sí. Esto es un espíritu de Jezabel, es un espíritu matriarcal. Por eso cuando Elías se enfrenta a Jezabel en el Antiguo Testamento, lo primero que hace al hacer el altar, pone 12 piedras en representación de los 12 patriarcas, porque ahí está la representación del liderazgo correcto. Lo que Elías está haciendo también es la restauración del liderazgo del padre o de la paternidad en los hogares y en Israel, porque cuando se pierde el liderazgo en los hombres y el liderazgo lo asume la mujer, entonces se pierde un principio bíblico. Yo no estoy en contra de que haya pastoras o profetas mujeres. No estoy en contra de que haya líderes o presidentas mujeres. Lo que no estoy de acuerdo es que las mujeres le quiten el liderazgo a los hombres y que los hombres cedan este liderazgo. Yo le digo a mi esposa es una líder hermosa, tiene a su cargo más de 200 mujeres, tiene a su cargo otras 100 mujeres en otros ministerios, y es una mujer que predica hermosa, pero yo le digo, mi amor, si tú quieres que tu liderazgo siga siendo respaldado por Dios, nunca te subleves sobre mi liderazgo. No trates a mí de cambiar las cosas. No trates de manipularme. No trates de quitarme mi autoridad. Porque si tú empiezas a hacer eso y si yo lo permito, Dios a ti también te va a quitar la autoridad que tú tienes hoy. Puedes ser una gran mujer líder, pero respetando mi autoridad, mi paternidad y mi liderazgo como esposo. Si tú logras entender esto, Dios te va a bendecir y te va a respaldar. Mi esposa, yo creo que lo ha entendido muy bien. Dios la usa, Dios se mueve con ella. No estoy diciendo que soy único, perfecto, pero es la manera bíblica que a mí Dios me ha enseñado y me ha mostrado. El espíritu de Jezabel es un espíritu muy matriarcal, donde le quita la autoridad al padre, a los papás, o al hombre o al líder varón. Y es algo que estamos viendo en las leyes que están fungiendo hoy. Le están quitando el liderazgo a los hombres para entonces levantarse un movimiento donde no es un derecho hacia la mujer, es literalmente quitándole un derecho de autoridad al hombre bíblico y donde la mujer se está sublevando. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el espíritu de Jezabel no solamente se infiltra en las iglesias, Claro. también se está infiltrando en los gobiernos y en la sociedad y está destruyendo principios bíblicos. Pastor, para una nueva ocasión, y te dejo así como ahí, no la tarea, porque me imagino que la desarrollas y la tienes, pero sí la inquietud. Para una nueva ocasión, después de que terminemos las iglesias del Apocalipsis, hoy termina Tiatira, pero en alguna otra ocasión tocar este tema que no se nos olvide. ¿Por qué Dios lo concebimos o lo pensamos? Al menos yo lo hago, no sé si tú y todos los demás, como hombre. O sea, Dios, yo lo pienso Dios hombre, no lo pienso Dios mujer, queriendo y respetando a las mujeres como tú bien lo aclaras, pero yo no sé por qué, pero yo siento que Dios, si tuviese un género, sería hombre o es hombre. ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces ¿Sí? sería interesante desarrollar ese tema de ahí en adelante y por qué el líder debe ser un hombre, por qué Dios puso eso, por qué Dios ordenó de esa manera las cosas, por qué primero hizo a Adán, por qué no primero hizo a Eva, etcétera. Me parece que es un tema interesante para desarrollar para épocas como estas. ¿Te parece? Es correcto. Así nada más te voy a decir, hay dos conceptos que es el antropopatismo y el antropomorfismo. Antropopatismo y antropomorfismo es lo que le da sentimientos a Dios o género, y es lo que le da también partes físicas, como es tu diestra. Si Dios es espíritu, ¿por qué habla de una diestra? Dice, no te enojes contra mí. Si Dios es santo, ¿por qué dice que te enojas contra el siervo? Ahí está el antropomorfismo y el antropopatismo. Pero si gustas en otro programa, Sí, lo vale la explicamos con pena, mucho gusto. total. Querido pastor, siempre interesante e importante conversar Y el contigo. tiempo se nos va muy rápido siempre. Pero volando, tú, o sea, contigo necesitamos no una hora,
Necesitamos 5 horas mínimo por cada sesión. Estos fueron 12 Sí. minutos Nada más. en el cielo. Son los 12 minutos más largos que hemos conocido. Los 12 Nada más, minutos más extensos, sí. pero muy importantes. Nada más que no se me vayan a dormir como el apóstol Pablo y se caen de un tercer, cuarto piso y se nos mueran. Balcón. ¿En dónde te consiguen los amigos de la requisteria.com, mi querido pastor? Claro que sí, en nuestra página de nuestro Ministerio de Casas de Rescate, ICRR, Resplandece TV, y en mi página personal de YouTube, Josué Ibarra, Pastor Josué Ibarra. Ahí usted encontrará también material y estaremos bendiciendo su vida. Válido. Muchas gracias, pastor, nuevamente, de verdad. Bendiciones para ti, para tu ministerio, Igualmente. tu iglesia, tu familia, tu esposa, tu obediente esposa. Para todos ellos, Amén. bendiciones desde aquí, desde Gracias. la requistiana.com. A ustedes, amigos, si quieren aportar, colaborar con la Red Cristiana, que es un ministerio, pues pueden hacerlo así como aparece en la pantalla, sus donaciones en Zelle y PayPal como clsabogal@gmail.com y Cash App como la Red Cristiana. Muchísimas gracias por apoyar a la redcristiana.com y a los pastores que hacen parte de la familia de la redcristiana.com. Nuestra productora es Claudia Sabogal. Ella también tiene un muy buen canal recomendado por la Red Cristiana que se llama diosentusfinanzas.com. ¿No has visto diosentusfinanzas.com en YouTube, en Instagram, en Facebook? Ya es hora de verlo. Es una sugerencia. Un abrazo para todos. Bendiciones y permiso. Gracias, querido pastor. Los bendiga a todos. Amén.